Te quiero invitar a Wealth Mastery Parejas, un programa y comunidad para parejas que estamos sanando nuestra relación con el dinero, así como planeando financieramente nuestro futuro. Para más información, ve a revoluciondelariqueza.com. Vivir las emociones a través de la mente no es posible. Tengo que sentirlas. Y ahí es donde cuerpo y mente son un solo fenómeno. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Gulistan es una terapeuta certificada con más de 30 años de experiencia trabajando con niños, adolescentes y adultos. Ha estudiado historia, psicología, educación y tiene un posgrado en metodología de la enseñanza. Es cofundadora de Path of Meditation y Conscious Nutrition, especialista en sanación a través de Somatic Experiencing, Tantra, Primal y diversas terapias meditativas Osho. Se dedica a facilitar sesiones y talleres en inglés, español y griego alrededor del mundo. En este episodio, Gulistan nos lleva a un viaje por su infancia en Grecia, una de las cunas de las ideas que han forjado Occidente, y de su adolescencia marcada por la rebeldía y la búsqueda de su propia identidad. Nos comparte el impacto transformador de su primer retiro para sanar el niño interior, que cambió radicalmente su forma de ser y estar en la vida. Juntos exploramos la sabiduría del cuerpo, que supera lo que la ciencia o el lenguaje pueden llegar a explicar, y cómo vivir más conectados a nuestro cuerpo nos permite acceder a mecanismos de sanación mucho más profundos e intuitivos. También hablamos sobre los retiros, la sanación somática, las meditaciones activas, el duelo, la vida en comunidad y la poderosa influencia de los ancestros en nuestra existencia actual. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Gulistan. Gulistan, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Víctor. A Es ver, un honor estar aquí contigo. gracias. Antes de empezar, ya lo empezamos a hacer un poquito antes de grabar, pero quiero que estés cómoda en tu asiento. Si no, agarra un cojín y ponte cómoda, observa a tu alrededor para ubicarte aquí en tu cuerpo y ubicarte en tu espacio. Y lo digo esto porque esta es tu manera también cuando tú abres tus propios espacios y antes de empezar a grabar, me decías, estoy nerviosa, pero justamente dijiste lo que tenías que decir para entrar a esto con curiosidad. Ujú. Esa era mi tarea, me la robaste. Yo te tenía que hacer sentir a gusto a ti. Ok. Pero gracias. Y eso de entrada me habla mucho de cómo tú entras a estas situaciones incómodas. Pero antes de empezar con esos temas, quisiera apuntar este tema de que estás a 5 minutos caminando de la Acrópolis. Yo nunca he estado ahí, pero sí he soñado mucho con estar ahí. Y obviamente la Acrópolis es un símbolo de la civilización occidental muy poderoso, ¿no? ¿Qué es para ti el haber crecido cerca de la Acrópolis, donde pues mucho de la filosofía occidental se piensa que nació, ¿no? De alguna manera. Y cómo eso lo has vivido tú como una persona en Grecia. Te voy a decir que viendo Acrópolis cada mañana que camino para ir a la escuela que trabajo en las mañanas, ver este templo encima de esta roca, ¿no?, que no ha movido guerra tras guerra, temblor tras temblor, crisis, COVID, em, situaciones en Atenas, situaciones en Grecia, situaciones en el mundo, que este monumento está ahí, es mi recurso, que algunas cosas están estables. Este monumento, este templo y encima de esta colina donde está, me da estabilidad. Y esta estabilidad da fuerza en mis piernas.
Y es como si esto está ahí, todo lo que se va a suceder hoy en día, yo puedo estar ahí con ello. No con rigidez, no con seriedad, pero con curiosidad, con a veces inocencia, a veces vulnerabilidad. Y todo lo que hay ahí está bien, porque este es un monumento de mármol y yo soy un ser humano. Entonces, esta, lo veo ahora que hablo de Acrópolis, es un honor verlo y ojalá un día vamos a visitarlo juntos. Yo puedo ser tu guía, ¿eh? Ahí arriba, porque como seres humanos a veces necesitamos algo que nos mantiene, algo que es estable. Tú también en México con los temblores, aquí también suceden cosas en nuestras vidas, emociones, subes, bajas, vienen olas. Entonces a veces queremos, ¿cuál es la palabra en español? To grab on to something, to hold on to something, para quedarnos con nuestra cabeza arriba, arriba de las olas que vienen. No sé si entiendes lo que quiero decir. Lo entiendo y me pones a pensar también en las ideas que mucho de, o sea, en mi cabeza el Acrópolis es como este centro de la filosofía, ¿no? Y este Ujú, centro de la democracia y este centro de estas ideas socráticas, platónicas, aristotélicas, en lo cual hemos basado mucho, no nada más nuestro conocimiento, sino nuestra estructura de pensamiento, de lenguaje, de instituciones a lo largo de 2500 años en Occidente. Y lo relaciono con esta idea de la roca, que por un lado las ideas sí tienen esa solidez y al mismo tiempo se necesitan tener esa permeabilidad para ujú, detenernos, pero también para saber que desde ahí podemos seguir construyendo arriba. ujú, Y yo siempre me he preguntado cómo en Grecia, de niños chiquitos, les muestran esta historia esplendorosa que al menos a nosotros en esta diáspora pues sí nos enseñaron como, wow, ahí fue la cuna de la civilización. Hoy no lo creo así, yo creo que hay muchas civilizaciones y hay muchas ujú. cosmovisiones y creo que hay una hegemonía muy fuerte, pero ¿cómo es para los niños griegos y griegas que crecen a la sombra o bueno, a la luz tal vez de este monumento simbólico? Em, es curioso porque tal vez sucede en México con otras cosas que tienen ahí, que cuando lo tienes en your backyard, en tu patio, no le das tan importancia o dices, luego voy a ir, en algún momento voy a subir las pirámides de Teotihuacán. Y nunca sucede. En Grecia es algo similar porque cuando crecemos en la primaria, en la secundaria, Acrópolis, escuchamos de la Grecia antigua, del idioma, de los textos, de la filosofía. En algún momento, voy a decir una expresión griega, en algún momento sale todo esto de nuestros oídos, no podemos escuchar más y nos llenamos hasta acá. Y a veces, como adultos ahora, podemos crecer. Ah, nosotros tenemos Acrópolis, jajaja. Pero, ¿y qué más? ¿Qué más hay como ser humano hoy en día? Ok, esto es lo que crearon hace 2000 años, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo estamos creando nuestra vida ahora? Estamos en Instagram y Facebook todo el tiempo. Hay una contradicción, ¿eh? Entonces, como niña recuerdo, es like, oh no, otra vez Acrópolis. Es como que ya no queríamos más de esto, porque era como que, es muy importante, pero ¿cuál es el resultado hoy de este monumento importante? Por eso me referí a Acrópolis como mi recurso hoy, no tanto la filosofía. Porque sí, los griegos son muy buenos a filosofar y hablar,
pero en acción, ¿cómo se refleja mis pensamientos en mis actos día a día? Porque así puede llegar el cambio en la vida de cada uno. ¿Qué actos, qué acciones tomo yo para mi vida y para los demás también? ¿Mm? Me da la impresión que tú como niña eras muy rebelde. Me da la Sí. impresión. Tienes muy buena impresión ahora de mí. Sí, fui. Sí A fui. ver, cuéntame un poquito en dónde se expresaba esa rebeldía y qué cosas decidiste quedarte de esa rebeldía en el camino y qué cosas decidiste también soltarla. Em, no era fácil para mí creer, to believe, creer lo que me dicen los demás. Entonces, quería hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, mis preguntas eran insistentes y no quería solamente absorber un orden. Tienes que. Tenía la suerte que mi mamá alimentó mucho mi quiero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres? Necesitas encontrar tu quiero. Mi abuela del otro lado era, tú debes de. Y con mi abuela es donde expresé más mi rebeldía. De no, yo sí voy a hacer esto. No, sí voy a salir. Recuerdo un viaje que tenía 14 años, que fuimos a Inglaterra y quería salir a las 9 de la noche en Inglaterra, en Londres, oscuro afuera, 14 años. Mi abuela y mi abuelo estaban ahí conmigo y mi hermano y me dijo no. Le dije, yo quiero salir ahora. No puedes, yo tengo responsabilidad. No voy a salir. Y la jalé con toda mi fuerza. Y pobre, ahora lo siento, pero sí se lastimó y sí salí. Salí caminando alrededor de la cuadra, porque ahí llegaba mi rebeldía, solamente salir de la casa y ir alrededor de la cuadra llorando, llorando que hice esto a mi abuela, pero mi no y mi quiero era tan fuerte y quería salir. Nadie me va a parar. Haciendo la vuelta me encontré con dos ingleses y me decían, Are you all right? Are you all right? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí. Y porque me asusté con ellos dos que me acercaron. Entonces regresé rápido en casa. Pero era muy importante para mí cruzar esta barrera a esa edad. Y esta curiosidad he estado aquí conmigo en diferentes maneras. Sabes, pienso mucho que la verdadera rebeldía, bueno, no sé si verdadera, pero un tipo de rebeldía es cuando está grounded en seguridad, en confianza, en que me siento seguro y entonces puedo rebelarme ante una categorización o una autoridad. Hay otro tipo de rebeldía que es desde un completo perdición de uno mismo, donde uno pues tiene que literalmente como instinto de sobrevivencia. Me da la impresión que en esta dualidad entre tu mamá y tu abuela tenías las dos, ¿sabes? Un poquito de mismo tu Ujú. abuela te daba seguridad y esa misma seguridad fue la que provocó que tengas la fuerza de rebelarte. A lo que quiero llegar es, me gustaría que me platicaras un poquito de quién era Gulistan a los 14 años y qué es lo que vislumbraba hacia adelante en su vida y qué querías hacer y cuánto de eso se hizo hoy, o sea, ya lo puedes ver hacia atrás y cuánto de eso no. El sueño de mi abuela era de trabajar en la escuela que estoy trabajando ahora, porque es una escuela familiar. A esa edad, 14, 16, quería viajar el mundo
quería trabajar en un país, ganar mi boleto e ir al otro. Trabajar ahí, ganar mi boleto e ir al otro país. En una manera, esto sí sucedió por los 17 años que viajé y trabajé en el mundo, dando talleres. Yo a esa edad de los 16 estaba pensando que voy a enseñar inglés. Entré en facilitar grupos, pero sí era trabajo en un país y voy al otro. Trabajo en un país y voy al otro. Y así, con mi ex esposo, hacíamos los viajes alrededor del mundo. Y después de toda esta experiencia de dar sesiones y dar grupos, regresar en Grecia, porque lo necesité adentro, mis células estaban llamando, queremos Grecia. La tierra, el sol, el mar, los árboles, y estar en la escuela. Con toda esta experiencia, especialmente trabajar con el niño interior, regresar para trabajar con los niños. Y esto da una dimensión muy diferente de cómo puedo estar con ellos. Y te voy a decir también algo más. Entré en la escuela para trabajar a los 19 años. Y empecé a hacer varias cosas ahí. Terminé la universidad y entré en la escuela y trabajé por 8 años, enseñando inglés. Y veía a los niños, se acercaban a mí, los abrazaba. Había una conexión del corazón con ellos. Veía que quieren que los vea, veían que querían que los escucho, a lo que quieren decirme. Pero yo, como maestra de inglés a los 25 años, no podría cambiar la situación en su casa, porque hacía dibujos con ellos y les pedía que me dibujaban su familia con un lápiz. Y en mi universidad, en la psicología, hicimos un módulo de qué informaciones podemos recibir cuando un niño dibuja su familia. Y los mensajes eran sorprendentes. Puede un niño dibujar toda su familia sin brazos. Y este niño veía y quería que me abraza, quería que lo abraza todo el tiempo. Otra familia era que el abuelo era toda la hoja y el resto de la familia era del otro lado, pequeños, pequeños, pequeños. Y el abuelo era compositor. Tenía todo el escenario. Y teniendo esta información, dije, yo no puedo dar a los niños lo que necesitan, porque la situación en la casa es la misma. ¿Qué puedo hacer para que los papás cambien la situación? Y ahí es cuando me topé con el trabajo de sanar el niño interior. Experimenté mi primal, que me lo pagó mi mamá. Fue como mi colegiatura. Ella hizo primal y luego me dice, tú y tu hermano van a hacer primal. Es parte de su colegiatura. Y ahí dije, this is it. Es esto. Si los papás se conectan con su niño interior, van a tener su propia experiencia de algo que han tal vez olvidado. Y tener más conciencia de lo que recibieron de sus papás, de los abuelos, y tener una opción a lo que van a dar. Porque ahí es ahí sucede todo el cambio. De tener una opción, cómo me voy a responder a un niño enfrente de mí.
y no dar automáticamente lo que aprendí yo como niña. Podríamos decir que entonces, o sea, por un lado era una búsqueda para ser una mejor pedagoga, líder de niños. Por otro lado, un regalo divino de tu madre que visualizó esa necesidad. Pero quiero saber qué hay más detrás de ese calling, porque me da la impresión que tomaste ese primal y toda tu vida cambió, toda tu concepción Literal. de todo, de tu alimentación, de tu sentido de ser, de tu propósito de vida, de tu manera de conectar. ¿Qué más hubo en ese periodo pues sí, de upheaval, ¿no? De transformación hasta la médula? Vi cómo se enriqueció mi ser, porque teniendo la abuela que tuve que ponerme en un cajón, en una caja. Debo de. Entonces, ¿por qué pasé muchos años de mi infancia con ella? Porque mi mamá trabajaba. Esto debo de hizo una armadura alrededor de mí. Y en el primal, en el proceso de sanar el niño interior, sucedió un crack, se rompió esta armadura y toqué con este quiero, que mi mamá me decía, ¿qué quieres? ¿Qué tú quieres? Es importante lo que tú quieres, porque ella también creció con estos debes de, debes de, debes de. Entonces, implantó en mí, en mi hermano, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces, este quiero sucede, es como un motor adentro de mí, un, no sé, es aquí, en mi cuerpo adentro, que siento un impulso. Entonces, cuando yo experimenté Primal, dije, aquí es mi quiero. Y quiero que otros lo vivan, porque así cada uno va a romper, derretir, break, rip, no sé de qué material es la armadura de cada uno, para descubrir qué quiere cada uno. Lo que yo descubrí, el tesoro que yo descubrí, que yo puedo ser como yo quiero y me sentí esta riqueza de las cualidades de mi niña interior, dije, quiero compartir esto, teniendo atrás de mi cabeza los niños y que sus papás enriquecen sus vidas para que enriquezcan la siguiente generación. Entonces es una cadena, es algo que se continúa. Em, para que sepas, para mí el trabajo de las constelaciones familiares es muy importante y lo que viene de los ancestros es muy importante a lo que vamos a dar a las siguientes personas, a las siguientes generaciones. En una constelación, porque mi mamá es consteladora, en una constelación estaba mi abuela, estaba mi mamá y yo fui y hice una reverencia a mi abuela, pedirle perdón a lo que le había hecho cuando yo tenía 14 años, para traer equilibrio. Entonces, mi quiero tenía que ver con las generaciones, con honrar las generaciones, con cada persona, sí honrar y también al mismo tiempo seguir lo que yo quiero. Mi honor no viene haciendo lo que quieren los demás antes que yo. No sé si estoy haciendo, si hace sentido todo lo que estoy diciendo. Uf, hace mucho sentido y entra profundo porque me acabo de acordar que ayer a las 3 de la mañana que te comenté que estaba nervioso, emocionado, me desperté y hice algo que nunca había hecho. O sea, se me había olvidado hasta que te escucho ahora y literalmente yo no hablo mucho con mis abuelos y ayer en la noche hablé con ellos y les agradecí porque yo estoy sanando un tema de sobreesfuerzo, de sacrificio de ellos. Y yo ayer me sentí muy abundante, al grado que no sabía dónde ponerlo en el cuerpo porque no estoy acostumbrado. Y como que me llegó esto de agradecerles a ellos hacia arriba de, miren, ya se cumplió esto que
querían proveernos a nosotros. Y yo ya me siento así, no sé, ¿no? Entonces, Así. gracias por recordármelo, Mm, porque no fue algo muy consciente, fue algo así subconsciente de las 3 de la mañana, ¿no? Em, y me hace mucho sentido. Yo también creo que el tema de las constelaciones necesita mucho más prevalencia en la cultura. Creo que pues, hay ahí una oportunidad divina de sanar muchas cosas y no... O sea, es muy fácil de comprender una vez que entiendes lo que es una constelación, pero muchos de nosotros no nos topamos con estas ideas. es verdad. Ahora, para regresar a tu historia, nada Sí, más quisiera preguntar. Entonces, experimentas Primal, dices, this is it, y te vas. O sea, te fuiste a ser otra persona. sí, ahí fue todo el shock. Ujú. Porque ahí es donde unos meses después, esto fue octubre, en febrero es cuando conocí un hermoso mexicano y mi corazón me llevó al otro lado del mundo, junto con el trabajo de Osho, porque en el Primal habían muchas meditaciones de él. Yo no lo conocí como persona, tal vez gracias a que no lo conocí, pero sí lo conocí a través de sus meditaciones. Y ahí es algo que descubrí. Ahí esto es que abrió otras dimensiones en mi propio cuerpo, haciendo dinámica, kundalini y la mayoría de sus meditaciones, empezó a enderezar mi cuerpo, empezó a abrir, empezó a cambiar, empecé a ver, mi visión abrió, literal, mi visión, no metafóricamente, metafóricamente está bien, pero literal. Por ejemplo, el Who en dinámica, empecé a estirarme hacia arriba y se abrió mi pecho. Sentí niveles de energía que no sabía que existían adentro. Y no era alguien diciéndome, tienes que hacer esto. Era un descubrimiento con curiosidad entrando en cada meditación activa que duran 1 hora para ver qué voy a descubrir yo de mí. Y ahí descubriendo joyas. Op, esto y esto y esto. Y era como, no sé si tienen este cuento en México, que son dos hermanos que van al bosque y uno está tirando piedritas blancas o migajas para encontrar el camino de regreso. No sé cómo se llama esto en español, en México. Y era así, pero no tirándolas hacia atrás, encontrándolas. Entonces, yendo hacia adelante, era un descubrimiento de "Mm, esta piedra y esta piedra". Y ahí es cuando decidí cambiar mi nombre, tomar Sanias. Ahí vino otra ola de varios amigos, de familiares. ¿Cómo tomas esta decisión de cambiar tú tu nombre? Te lo dieron y hay un honor, es tu abuela, etcétera. Y la decisión que tomé para cambiar mi nombre era por el nombre que me habían dado era Ana, es Ana, es hermoso nombre, pero era el nombre de la abuela paterna. Mi abuela paterna murió cuando mi papá tenía 4 años. Yo nunca la conocí. La historia de mi papá, muy difícil. Esto es otro capítulo. Pero a sus ojos, a los ojos de mi papá, cuando él me llamaba Ana, era su mamá. Y un inconsciente, en diferentes momentos, cuando él lloraba en mis hombros, diciéndome sus problemas, esto no era el rol de una hija de 8, 9, 10 años, cuando los papás estaban divorciando.
Entonces, con estas vivencias, dije, yo quiero descubrir quién soy yo, no quién soy a través de los ojos de mi abuela o de mi papá y de sus experiencias. Y esto es donde me ayudó y cómo me ayudó Osho y sus meditaciones. Porque he escuchado a Osho decir muchas, muchas cosas. Y una de las cosas que he guardado como mi mantra, como otra piedrita, es descubre tu propia experiencia. Y esto me ha acompañado. Lo tengo aquí como un pendant, no sé cómo se dice esto en español. Em, descubrir mi propia experiencia y ahí voy a saber si esto está bien para mí o no. No sé si contesté tu pregunta. Sí. ¿Qué pasaba en este proceso cuando buscar tu propia experiencia estaba en contradicción con lo que la cultura, la familia, la historia decía que era posible, necesario o aceptable? En mi caso, y voy a anticipar un poquito un comentario, y es la misma experiencia te lo alinea, ¿no? Regresar a esa experiencia de meditación y entonces te vas haciendo esta idea de que tú eres tu propia verdad, lo cual, es un tema duro, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque yo en ti observo esa parte como muy rebelde y constructora de mundos y también muy humilde y conciliadora de mundos, ¿sabes? No es de que te vas a otro lado, construyes tu mundo, esta es mi verdad y yo estoy bien y ahí me quedo, sin hacer daño a nadie. También regresas al mundo y dices, esto soy yo, Ujú. este es mi viaje, esta es mi curiosidad, te amo, te necesito. Y eso en el cuerpo se siente muy extraño, porque Es siempre hay verdad. ambivalencia. No, no, es como lo que dices de esta roca que está enfrente de tu balcón todos los días. O sea, nos recuerda que hay cosas estables, pero ¿cómo fue para ti o qué episodios fueron para ti importantes en tu desarrollo como mujer, como profesional de la salud, ¿no? Sí, quiero que continúes poquito tu pregunta. Sí, la corté. Y justo es eso, ¿cómo regresabas a ti y construías otro ladrillo más de estabilidad sin sentir que estabas escapando, Ok, escapando? sí, sí. También son palabras que he escuchado de Osho, porque es fácil esconderme en un eh, centro de meditación y quedarme ahí por vida. Ahí todo supuestamente está perfecto, pero no, porque es una miniatura de la sociedad. Y Osho decía, go out to the world, sálganse en el mundo, eh, comparten lo que descubren. Entonces, y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Todas las piedritas, todas los cristales que he encontrado, quiero compartirlas a través de mi presencia con los niños, con los maestros, con las personas que encuentro en la calle, la mujer que trabaja en el súper que está pasando los productos. Ser congruente en cada momento de mi vida y, y acercar a cada persona con sensibilidad, con sencillez, sensibilidad es simple, y con una inocencia para ver en este encuentro qué voy a descubrir. Em, sí, no sé si estoy contestando Sí, tu el pregunta. follow-up es, ¿dónde pones
¿Cómo pones estos momentos de extrema vulnerabilidad, de extremo sufrimiento, de extrema tristeza? O sea, estás expuesta a no prestar juicio a las cosas buenas y malas que hay afuera. Estás entrando con inocencia y con sensibilidad, lo cual no te deja explicar y por lo tanto reprimir ciertas emociones, porque, es que esto es así porque pues, los pobres son pobres por tal razón, o esto, las guerras son guerras. No, aquí entras con todo y lo puedes sentir. ¿Cómo, cómo renuevas ese sentido de curiosidad cuando estás tan abierta al dolor? Así lo ves. Em, no absorbo el dolor. Ahí hay un límite. Pero dime al principio, porque esto me suena que es un poco más como que ya sabes ahora hacer. O sea, las primeras veces, Ok. ¿siempre fue no lo absorbí o desde las primeras veces hubo mayor absorción y aprendiste a encontrar un sentido de ti? Aprendí a primero entrar en estas emociones, descubrirlas mías, ver a qué profundidad voy yo y luego, cuando estoy con alguien a una emoción similar, es como sentar junto a él, a ella, porque puedo sostener esta tristeza o este enojo, no perderme en ello. Es como acercarte a un amigo y está sentado a un pared y yo sentarme junto a él. Por ejemplo, vivir, ¿cuál es la palabra en español? Cuando alguien muere es ¿Duelo? duelo. Cuando yo he vivido duelo y he hecho un clavado en esto y me he quedado con este duelo y la tristeza profunda, esto me da el espacio interno de poder sentarme junto a alguien que vive algo parecido. Tal vez sabes que he guiado la Rosa Mística, que es un proceso de 21 días, 7 días entramos en las lágrimas, 7 días en la risa y 7 días observar, diciendo otra y otra vez, las meditaciones de Osho me han construido en una manera. Las etapas que tienen las diferentes meditaciones, entrar en ello, bailar con ello, observarlo, es el eco de estas prácticas que estoy ahora viviendo en mi vida. Pero solo entrando en ellas, literal. Estar ahí con el dolor. Wow. Em, y no es algo del pasado, puede suceder ahora. Hace unos meses entré en una profunda tristeza que tenía en mis pulmones, que había guardado y no me había dado cuenta. Y hice un clavado en esto. Y preguntar, ¿de qué es? ¿De dónde viene? Y con valentía, porque cada persona que decide trabajar con sí mismo tiene una valentía que no se puede medir, porque cada persona viene a descubrir sí mismo. Así como entran y veo uno por uno, adentro de mí hay un honor, honrando cada uno, cada una, por su valentía, su fuerza de tomar la decisión de encontrarse, de mirarse, de sentirse y honrar también la confianza de venir a un espacio que no conocen, con una persona que no han encontrado antes, no saben muy poco de mí,
solo lo de mi CV o tal vez una reunión de media hora en el Zoom o 10 minutos. Y ahí sucede, como hablé del honor en las constelaciones, es honrar cada ser humano que encontramos en nuestra vida, ¿eh? Honrando el encuentro, honrando los momentos que vamos a cruzar. Tal vez se toca solo nuestra mirada, tal vez una sonrisa, o solo de estar presentes, compartiendo algo. Sí, es algo que me toca mucho. Y así honro mis ancestros, sea mi abuela, mi bisabuela, también honrando los ancestros de Acrópolis. Ujú. Y, y los saludo en las mañanas. Ok. Saludo los griegos antiguos que crearon este templo. Mm. Es como una línea, como una cadena hacia atrás, porque si no habían los de antes, yo no estaría aquí. Sí. Esto me lleva a dos temas. Hay uno que en Sí. particular me emociona mucho hablar contigo y es en este proceso tuyo de, yo te pregunté, ¿dónde ponías ese dolor? Y me dijiste, pues yo lo experimento y entonces puedo sostener este espacio. En la filosofía, eh, en la filosofía actual occidental, que viene mucho de la filosofía griega latina, yo siento que hay un tema que muchas de las cosas de qué hacer con las emociones se quieren explicar a través de la mente, la psicología y lo que queremos entender desde un lugar narrativo, lingüístico, que es súper poderoso. Pero me da la impresión que Osho tenía súper claro que el cuerpo tiene una sabiduría que, aunque tengamos toda la investigación del mundo, nunca vamos a saber cómo podemos literalmente regenerar el duelo de perder un hijo y de tener un planeta en destrucción y de todas las emociones del espectro humano, cómo el cuerpo tiene esa tecnología evolutiva desde milenios atrás. Ujú. Y eso es algo que a mí me interesa hablar contigo, porque en esta civilización que tenemos un poquito la mente y el cuerpo separados, no nada más en la filosofía, sino en nuestra experiencia vivida, se necesita la mente para invitar al cuerpo a hacer su trabajo. No puedes hacer como si no. ¿Qué descubriste tú de este cuerpo tan maravilloso que no nada más te abría la visión literal y metafóricamente, sino lo que lo hacía a través de procesos físicos, corporales, somáticos, casi, voy a usar la palabra, naturales, Así es. instintivos, que no tienen que ver con tú darles ni el permiso, bueno, tal vez el permiso sí, para no bloquear, pero no las instrucciones. Vivimos, como lo dices, Víctor, en un mundo que funcionamos desde la cabeza, ¿eh? Estamos en el celular, manejar, la tele, la computadora, y raramente conectamos de qué hay de nuestro cuello para abajo. Las meditaciones activas incluyen esto, incluir todo el cuerpo. ¿Mm? Y mente y cuerpo no son dos partes separadas. No es posible, sí es posible, ha pasado muchas veces, pero vivir las emociones a través de la mente no es posible. Tengo que sentirlas. Y ahí es donde cuerpo y mente son un solo fenómeno, no son separados. Mis pensamientos, mis creencias afectan mi cuerpo y mi cuerpo también afecta a mi mente, porque cuando ingesto alcohol, esto afecta en la manera que pienso. Entonces, uno
está conectado con lo otro. Es imposible separarlo. ¿Mm? Entonces, conectar con el cuerpo, permitirlo guiarnos, permitirlo hacer un movimiento involuntario. Es like, pues, ¿qué quiere decir este hombro que subió? ¿Qué quiere decir, tu mirada que se fue hacia la derecha? Y tomar estas pistas, clues, y empezar un treasure hunt, ¿cómo se dice treasure hunt en español? Búsqueda del Un, tesoro. un búsqueda de tesoro. ¿Qué quiere revelar el cuerpo este momento? Por ejemplo, la tristeza que te mencioné en mis pulmones hace poco tiempo, la tristeza, las lágrimas me llevaron a una vergüenza de mi cuerpo. ¿De dónde viene? ¿Hacia quién? Entonces, mientras estaba dentro de esto, haciendo estas preguntas para descubrir qué está revelando mi cuerpo ahora. Pero los dos son un solo fenómeno. Es imposible para mí separar. Puedo hablar horas de mi tristeza, pero si no me dejo bajar a mi cuerpo, sentir dónde siento esta tristeza, cuál es la forma, el tamaño de esta parte que siente tristeza, cómo hace mi respiración, este momento que digo, estoy triste. Hay un escritor israelí que dice, Amos Oz dice, que si el cuerpo pudiera vivir sin la mente, viviría eternamente, que es la mente la que nos enferma, ¿no? Es Y, verdad. y eso me encanta pensar, lo dices muy bien, el cuerpo es una guía y hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo expresarse, hay que dejarlo procesar el duelo, hay que dejarlo respirar. Y ahí veo que, o sea, una siguiente civilización, o sea, hablando de tiempos así, antropocéntricos, importantes, en el que sí hemos dado esta primacía a la mente y al conocimiento y a la ciencia y a la tecnología, veo un poder enorme cuando la mente también siga a ese cuerpo mamífero tan sabio y también no nada más sabio en términos de saber sobrevivir y lidiar un duelo y una tristeza y una vergüenza, sino de, como tú bien dices, sentir la experiencia humana en todo su esplendor. Y decir, wow, honro la mirada del extraño con el que me cruzo en la calle y todos los demás encuentros que suceden a cada milisegundo para yo estar aquí. Yo he descubierto el trabajo somático muy recientemente y es como, o sea, un mundo nuevo y un mundo tal vez más grande que el que yo pensaba que se puede construir con ideas a ese Mm. grado. En fin, gracias por compartir eso. Y creo que también dentro de ese espacio somático de mamíferos hay un tema de resonancia de cuerpo y eso es lo que yo veo contigo muy impresionante. O sea, en los momentos donde tú haces ciertas, pues ni siquiera voy a decir intervenciones, sino estás tan presente a las sensaciones tuyas y de otra persona que literalmente estás hablando otro lenguaje que no es el español, no es el inglés, no es la medicina. Hay algo entre los mamíferos que nos correspondemos sin lenguaje, lenguaje hablado convencional. ¿Cómo tú te diste cuenta de ese poder, Gulistán? Porque tienes una confianza plena en eso, Sí. ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que tú podías permitirte eso? Porque yo siento que es como tocar un superpoder. Em, Empezó con mis manos, con Reiki, porque sí fue la primera herramienta que recibí. Este fue el primer tallercito que hice. Descubrí mis manos, descubrí tocar mi propio cuerpo y tocar el cuerpo del otro.
y empecé a percibir información de aquí, no tanto de lo que escuchaban mis oídos o que veían mis ojos, pero como que si mis manos podrían escuchar, si mis manos podrían darme información diferente. Y ahí es cuando empecé a tocar mi propio cuerpo, porque ahí vi en mi propio tallercito qué falta de toque yo tenía como niña. Porque en la generación que yo crecí, el toque, el abrazo, el escuchar a los niños no existía, ¿no? Entonces, mis manos fueron mi guía. Y si mis manos podrían hacer esto, poco a poco empecé a descubrir que puedo escuchar con diferentes partes del cuerpo. Puedo sentir con diferentes partes del cuerpo. Y es una manera escuchar en una manera activa, no solo de los sentidos comunes, pero también del aire. Em, no sé si hace sentido. Hace mucho sentido, hace mucho Ujú. sentido. ¿Tuviste que tener maestros para asegurarte que no estabas loca? Y, o sea, preguntarte que, o sea, ese es justo el punto, es una Mira, contracorriente. lo primero era que trabajé en países que no conocía el idioma. Y esto también va a mi infancia también, porque viví en Inglaterra de 4 a 8, entonces estaba en un ambiente que mis antenas, literal, tenían que estirarse para entender y comunicar con los otros niños que quiero jugar. Y todavía no tenía las palabras. Em, Esto fue uno, trabajar en países como China, India, que hablan de un idioma que ninguna palabra no parece a español, griego, latino, grecolatino, alemán, inglés. Mm. Y ahí otra vez las antenas tenían que estirarse para poder comunicar y entender el aire. Y ahora que lo mencionas, siento que también tenía que hacerlo en mi familia, porque no se hablaba de mucho como niña. Entonces era como algo invisible, algo no hablado. Tenía que percibir, ahora, ¿qué pasó entre mi mamá y papá? ¿Por qué no están hablando? ¿Por qué hay esta electricidad entre ellos? Entonces, también como niños, hemos todos aprendido de leer el cuarto para saber cómo responder en ello. Y todos los niños tienen esta capacidad, todos. Y yo luego, trabajando en otros países, esta de leer gente, leer no para identificar cuál es el trauma, pero entender qué está sucediendo. Por ejemplo, en México, cuando vine por primera vez, solo sabía buenos días, gracias y buenas noches. Entonces ahí también tenía que aprender qué está pasando, aprender las leyes y las reglas invisibles que no se hablan. Me encanta esto, me encanta esto. Y sí es un superpoder, o sea, lamentablemente todos lo tenemos y lo perdemos. Y Sí, sobre todo perdemos la confianza de que es un poder y olvidamos el poder, o sea, olvidamos cómo se siente eso. Entonces sí. ni siquiera lo tratamos de recuperar. El otro tema era, y está ligado a este, ahorita hay muchas estadísticas, ¿no? De la soledad y el aislamiento, y eso mata, y eso enferma, y es peor que fumar, y etcétera. En esta evolución mamífera también es el tema del cuerpo de los demás, cómo Ujú. nos completa y nos sana. Tal vez no hay otra manera, o sea, no podríamos estar en aislamiento. Y esa también es una certeza que se va olvidando. O sea, sí, que estés acompañado para que si te caes te vengan a recoger o veas el partido de fútbol con alguien, pero no, o sea, esto va mucho más primordial.
y creo que también solo se recupera sintiéndolo y revirtiendo esta creencia que hemos construido en la mente de que éramos autosuficientes y nada más lingüísticos. Y eso Exacto. también, cómo romper ese tabú del contacto, de la cercanía, eh, con experiencias que son profundas y que no se acostumbrarían a hacerse en la calle, ¿no? Y al mismo tiempo, imagínate que viviéramos en la calle así abrazados y así, ¿no? Es maravilloso lo que estás diciendo porque tenemos que reconocer que somos seres sociales, somos animales sociales. Necesitamos socializar. Ahora, ¿cuál es la cualidad de cómo socializamos? Hay gente que se socializa en el fútbol. Hay gente que se socializa con su mejor amiga tomando un tecito. Hay gente que juega tenis. Em, Cada persona tiene su manera donde se siente seguro y a salvo. Hay personas que se sienten seguros socializarse solo en un partido de fútbol. Así, con sus gritos. Es su estructura así. Hay otras personas que están descubriendo otras maneras de estar cerca a la gente, porque dependiendo de cada historia donde creció cada persona, hemos construido una armadura alrededor de nosotros. Y con esta armadura tomamos unas decisiones. ¿Cómo y con quién me voy a acercar? ¿Tengo miedo? ¿Confío? ¿No confío? Y desafortunadamente, lo que vivimos hace 4 años, este aislamiento enforzado, lo hizo como una norma, lo hizo natural. Y es más fácil la gente quedarse sola y no sale de su cuarto, no sale de su departamento. Pero tenemos necesidad de ver la otra persona en los ojos, de tocar, de soltar nuestra cabeza en un hombro. En nuestras células hay la información de crecer en tribus. Esto es lo que tenemos que recordar y revivir hoy en día. Tribus de mujeres, tribus de hombres, tribus mezclados, pero con cercanía. Y lo que se acerca a esto es en algunos centros de meditaciones, donde gente descubre quién es sin su armadura o con una pequeña apertura en su armadura. Pero sí es vital el abrazo, el contacto con los ojos y ser escuchado de un Gracias. ser. Mm. Quisiera preguntarte, para ir cerrando, ¿cuál es tu relación con el orgullo, el pride? Te voy a decir por qué. Yo veo y he sentido un superpoder tuyo. Eres así superpoderosa, ¿sabes? Y haces cosas mágicas contigo, con tu familia, con tus niños, con los que van a tus retiros. ¿Cómo tú te observas? No digo que tú haces todo eso. Yo sé que tú tampoco lo dices, pero sí eres un canal y una guía, pues que tiene muchas habilidades desarrolladas a lo largo del tiempo y que puede lograr eso. Yo en tu lugar me sentiría profundamente orgulloso, o sea, muy emocionado de poder hacer eso. ¿Cómo tú te sientes respecto de eso? Mm, No, no lo veo como un superpoder. No, mm, no es algo que yo hago
no es algo que yo hago. Es como que en esos momentos no funciona, no es algo, ¿cómo decirlo? Em, Estoy permitiendo que tu pregunta se asiente en mí para contestarte desde mi corazón, no explicarlo con mi mente. Lo que tú ves no es necesariamente mi experiencia, porque tal vez esto es una proyección. Entonces, cuando escucho esto, lo recibo, pero al mismo tiempo a otra persona va a decir, Gulistan, ¿qué nos dices ahora? Entonces, esto fue una expresión, una expresión griega que al mismo tiempo soy nadie. Al mismo tiempo es mi experiencia. Al mismo tiempo, no lo puedo explicar. ¿De dónde crees que viene eso? O sea, definitivamente es un tipo de proyección y también hay un tema de halago hacia ti y de reconocimiento y de agradecimiento, Halago no sé qué es, la palabra no sé qué es halago. como reconocer tu valor y Ok, celebrarlo en voz alta, ¿no? ok. Pero le pregunto hoy a la Gulistan de 14 años que quería viajar por el mundo y enseñando inglés y terminó haciendo lo que hace hoy. ¿Qué siente esa niña cuando ve esa experiencia de vida pues tú, independientemente de que tú estés disuelta en lo demás, sigue siendo Ana Gulistan, viviendo de esa manera y trabajando en esos lugares? ¿Cuál es esa emoción de decir, wow, La, eso soy? la 14 años mira y dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Tengo que descubrirte, quiero conocerte, quiero pasar tiempo contigo. Em, Quiero que me compartes más. Eso de la de 14 años. Em, y con una, ¿really? ¿Puedo confiar en ti? ¿Me puedo acercar? Eh, También hay this hesitance. ¿Cómo se dice esto en español? Sí, como Em, indecisión. ajá, quiero, no quiero, pero sé que no he contestado tu pregunta de orgullo, porque sí los griegos somos orgullosos, mucho. De hecho, tenemos el Día Nacional de No. Un día del año es el Día del No, que históricamente Metaxás no dejó Mussolini pasar a través de Grecia. Em, hay, ahora que lo sentí, porque quería que lo siento en mi cuerpo, sentí en mi plexo solar, vamos a pasar de esto. No lo puedo explicar. Es algo interno. No puedo poner las palabras porque tal vez no lo puedo explicar mentalmente, solo a través de mi sensación, porque tal vez nadie me ha pedido de explicar esto. Em, y no lo veo como un superpoder, lo veo de una manera muy sencilla que soy un ser humano enfrente de un ser humano. Y lo que te sucede, me sucede a mí. Tal vez estoy hecho grupos, meditaciones, no importa. Somos dos seres humanos en el mismo nivel.
a mí eso me, a mí eso me hace sentir como un poquito insuficiente, como, como diciendo, me gustaría tener ese grado de humildad y no sé, no, sé que no soy así por el momento, ¿sabes? Ese grado de decir, sí sé que está padre y todo, pero ni me llevo el crédito, ni lo hago por el nombre, ni por el dinero, ni por el estatus, ni por nada, simplemente por tener esa experiencia de asombro de que esto existe en este plano de la existencia. Y me gustaría sentirme más suelto en ese sentido. Cuando Mm, yo te vi trabajar las primeras veces, mi reacción inicial fue, yo quiero hacer eso, lo que tú haces. Y luego se convirtió en, yo quiero poder hacer eso. No necesariamente el dedicarme a eso, pero tener ese grado de sensibilidad y experiencia para poderme sentir tan a gusto como tú te sientes haciendo ese tipo de cosas y permitiendo que la gente haga lo que hace en esas circunstancias. Y mm, te lo quería compartir, porque por eso te quería preguntar sobre el orgullo, porque conozco muy pocas personas que hacen el trabajo profundo que tú haces o similar y no están ahí para sacar algo de la transacción. Y no no lo estoy tratando de reducir como no, es gente superficial o inmadura o materialista, no. Sí noto en ti que realmente es una humildad existencial que digo, wow. Y eso para mí es, gracias por darme esa experiencia. mm. Em, Gracias, Víctor, por lo que estás diciendo. He recibido comentarios en diferentes contextos de la pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué estudios? ¿Qué doctorados? ¿Qué? Y mi primer respuesta que viene, soy ser humano. Y ahí, así me acerco. Soy un ser humano con corazón que late, con las mismas sensibilidades, acercando a otro ser humano. Y te agradezco mucho por esta oportunidad de poder platicar esto, Yo también te lo agradezco. porque lo he recibido y veo, yo soy, yo soy, somos seres humanos y solo si entendemos esto, podemos avanzar todos juntos, porque no lo vamos a lograr. Sí, sí, y para mí ahora el reto y para yo creo muchos en la humanidad es, o sea, ahora esto que acabamos de decir ya está grabado en un micrófono, ya lo van a oír más personas. Esto Ok. ya va a trabajar de manera recursiva en tu identidad y en tu imagen de ti misma. Y Mm, entonces, ¿cómo mantener ese grado de humildad, autenticidad, espontaneidad, presencia en un mundo que nos sobre representa, porque estamos ya grabados de muchas maneras, y nos amplifica a una cantidad de ojos muy impresionante que no creo que sabemos manejar? mm, Y al mismo tiempo, ese es lo mismo que decía Osho. Osho no hubiera dicho retráete de las redes sociales, así como no dice retráete de los retiros, quédate en los retiros, es sal al mundo. Bueno, no te retraigas de las redes sociales, el punto es cómo no vas a dejar que eso te, pues, no voy a decir te corrompa, pero el medio mismo puede hacerte olvidar estas verdades tan fundamentales y sutiles que tocas y que aquí por representarlas, por hablarlas, por crear una persona, una identidad o un negocio respecto de esto, se vuelve un juego muy delicado. Y creo que ahí sí, también hay un grado de espiritualidad súper profundo. Para no decir es las redes verdad. sociales nos quita la espiritualidad, no, no, hay algo súper profundo. Pero it's yet to be seen, ¿no? Yes. En algunas personas. Y ahí es donde viene el equilibrio.
Y el equilibrio nos los da nuestra respiración. Inhalar, exhalar, dar hacia afuera y dar hacia mí. A lo que me refiero es tener tiempos de estar yo sola. Entonces hay un flujo. Estar en simpático, entrar en parasimpático, estar en acción, descansar. Entonces no es todo hacia afuera, es un equilibrio. Mm. Bueno, pues gracias por este espacio. Creo que a mí me sorprendió. Ahorita me gustaría escuchar tu opinión antes de dejar de grabar y simplemente pues agradecido contigo y agradecido con la vida por haberme puesto cerca de ti y, y me siento satisfecho, ¿sabes? Me siento satisfecho. Mm. Gracias por también ayudarme a reconocer esa sensación. Te agradezco mucho, Víctor, por esta experiencia que se desenvolvió entre tú y yo. Era como teníamos un barquito y íbamos y el mar estaba planito, planito y ahí como dos viejos amigos platicando y sí esto y tal vez no entendí la pregunta y, y no sé, creo que tenía su magia, tenía su cualidad única. Te agradezco mucho por esto. Gracias. Y ahorita para mí son las 10 de la mañana, para ti las 7 de la noche y para mí, o sea, si yo, o sea, empezar así en mi día es como, ya lo terminé. Esto es lo que quiero experimentar en mi día. Gracias por darme de desayuno desde el Ay, desayuno todo. gracias. Gracias. Y sabes, me vino una idea mientras estabas hablando. ¿Quién sabe? Tal vez co-creamos un entrenamiento juntos. Voy a, voy a dejar sentirlo en el cuerpo, Siéntelo en tu porque cuerpo. Muy bien. inicialmente esto me emociona a un grado muy profundo, de que así, pero lo voy a sentir y lo vamos a platicar porque en mi caso, esa invitación, aunque no se haga nada, representa mucho y te lo quiero Sí, inicialmente agradecer. porque sabes, siento que este encuentro que tuvimos era como tú tienes un don con las palabras de exponerlas, expresarte las frases, como usas las palabras. Eres muy, muy, muy bueno en esto. Y también traer el cuerpo, el corazón. Y cómo estos dos, tengo curiosidad, ¿qué pueden crear? Mm. Gracias, hermana. Gracias, 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 Mm. gracias. Y, y sí, es una elocuencia muy hermosa que sucede. Y ahí sí es donde también yo un poquito y con mucha humildad lo digo, también es como, también quiero ser curioso para ver qué tanto más puede ser eso sin de estarme llevando el crédito todo el tiempo. Y eso es lo único que ahora sé que estoy entrando en esa etapa y me emociona mucho Ujú. ver cómo voy a poderlo exponer porque es un tema de exponer y al mismo tiempo, como tú más muy bien me has enseñado, el guarda algo para ti. Sí, Y eso es una lección que sé que va a permear de aquí a que mi conciencia trascienda a otra manera de existir. Así es que oh, gracias. querido. Te mando un abrazo virtual. Ojalá te tendría aquí para abrazarte. Mm, Mm. Gracias. Yo también Gracias, te mando a gracias, ti. gracias. Mm. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.